Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana prohibió que el esposo de mamá fuera a su boda, prefirió invitar al padre que nos golpeaba. Esta semana, mi hermana Kristen celebró su boda con Jacob. Uno pensaría que estaría disfrutando de la felicidad de ser recién casada, pero en lugar de eso, ha estado enviándome mensajes sin parar estos días. Todo comenzó porque Kristen había invitado a nuestra madre a la boda, pero con una condición especial: no podía traer a nadie como acompañante. Para entender mejor la situación, debo explicar que mis padres se separaron cuando éramos muy pequeñas. La relación entre ellos siempre fue turbulenta, por decirlo suavemente. Como hermana mayor, nací apenas un año después de que se casaran, así que presencié todo desde el principio. Vi lo peor de ambos, especialmente durante sus constantes discusiones, que siempre estaban cargadas de rabia y resentimiento. Aunque era muy joven, podía percibir que algo andaba muy mal en su relación. Mi hermana Kristen llegó 4 años después que yo, y para ese entonces, ya había visto y oído más de lo que cualquier niña debería. Para Kristen, siendo la más pequeña, el ambiente en casa era aún más aterrador. Los gritos, los portazos y la tensión constante la asustaban mucho más que a mí, ya que yo de alguna manera me había acostumbrado a ese caos. Por eso, sentía que era mi responsabilidad protegerla, aunque yo también era solo una niña. Durante las peleas de nuestros padres, intentaba distraerla con juegos o cuentos, cualquier cosa para alejar su mente del conflicto que ocurría en la habitación de al lado. La abrazaba cuando estaba asustada o nerviosa, asegurándole que todo estaría bien, incluso cuando yo misma dudaba de ello. Sinceramente, me cuesta hablar sobre esta etapa de mi vida porque el dolor sigue presente. He intentado enterrar muchos de estos recuerdos en lo más profundo de mi mente. No solo eran las peleas verbales lo que hacía la situación insoportable. Mi padre se volvía violento cuando bebía. Perdí la cuenta de las veces que lo vi golpear a mi madre o usar un cinturón contra ella, completamente fuera de control. La encerraba en el baño durante horas, a veces hasta el amanecer. Nuestra madre hacía todo lo posible por mantenernos a salvo. Cuando presentía que papá llegaría en uno de sus estados de locura, como ella los llamaba, me despertaba para que cerrara con llave la puerta de mi habitación y cuidara de Kristen. Durante esas noches, aunque yo también estaba aterrada, intentaba mantenerme fuerte por mi hermana pequeña. La sostenía entre mis brazos, rogando que todo terminara pronto y que llegara el amanecer. Esas noches parecían eternas, y dejaron heridas emocionales que creo que nunca sanarán por completo. Una de las cosas más perturbadoras de vivir con mi padre era cómo podía transformarse de un ser violento a actuar como si nada hubiera pasado. Después de una noche de violencia y embriaguez, se levantaba al día siguiente comportándose con total normalidad, como si no hubiera estado gritando o lastimando a mi madre apenas unas horas antes. Era desconcertante. Y si mi madre intentaba confrontarlo sobre su comportamiento violento, él fingía no recordar nada. Culpaba al alcohol o negaba completamente los hechos, diciendo cosas como, no lo recuerdo, o no creo que me haya comportado así. La situación empeoraba cuando mamá mencionaba el divorcio, porque él comenzaba con sus falsas promesas. Juraba que cambiaría, que dejaría de beber, que nunca más la lastimaría. Pero eran solo palabras vacías, parte de su manipulación. Nunca cumplió ninguna de esas promesas. El ciclo continuaba, otra noche de bebida, otro arranque de violencia, otra mañana de negación. Para mi madre debió ser devastador tener esperanza, aunque fuera por un momento, de que esta vez su esposo realmente cambiaría, solo para ser decepcionada una y otra vez. Si alguien se pregunta si mi padre tenía algún diagnóstico de salud mental que explicara su comportamiento, ojalá pudiera decir que sí, porque eso nos habría ayudado a entender sus acciones o encontrar algo de paz. Pero la verdad es que no tenía ninguna condición diagnosticada que supiéramos. No sufría de ninguna enfermedad que pudiera explicar años de abuso. Era simplemente una persona profundamente narcisista y manipuladora que parecía disfrutar causando dolor, especialmente a mi madre. No se trataba de una enfermedad mental, sino de control y crueldad. El punto de quiebre para mi madre, lo que finalmente la hizo dejar a papá, fue cuando él me agredió físicamente. Ella había soportado mucho abuso, pero cuando se trataba de sus hijas, tenía un límite claro. Ese límite se cruzó cuando tuvo que asistir al funeral de su madre. No podía llevarnos a Kristen ni a mí porque teníamos clase al día siguiente y no quería que faltáramos. Antes de irse, le había rogado a papá que no bebiera durante las 2 noches que ella estaría fuera. Era el funeral de su madre, después de todo, y no podía manejar la preocupación adicional por nosotras encima de todo lo demás. Mi padre, naturalmente, no tenía ningún interés en acompañarla al funeral. A regañadientes, aceptó quedarse en casa cuidándonos. Sin embargo, la primera noche que mamá estuvo ausente, llegó borracho. Estaba dormida en mi habitación cuando entró tambaleándose, apestando a alcohol y arrastrando las palabras.
Empezó a gritarme, preguntando dónde estaba mamá, evidentemente demasiado borracho para recordar que estaba en el funeral. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba responderle con calma, aunque mi voz temblaba. Le expliqué que mamá estaba en el funeral, pero él seguía tambaleándose por la habitación, tirando cosas y pateando muebles, completamente fuera de control. Temía que despertara a Kristen, que dormía a mi lado. Así que, con voz temblorosa, le pedí si podía bajar la voz y salir de nuestra habitación, ya que comenzaba a asustarme. Eso pareció enfurecerlo más. Estalló en un ataque de ira, gritándome por atreverme a decirle qué hacer en su casa, y que podía hablar tan alto como quisiera. Siguió vociferando sobre cómo no le tenía respeto, comparándome con mi madre por desafiarlo. Podía ver que estaba perdiendo el control y sabía lo que vendría después. Intenté calmarlo, suavizar la situación, pero solo lo enfureció más. Se descontroló y, antes de darme cuenta, me dio una fuerte bofetada que me hizo caer al suelo. Kristen, que ya se había despertado por los gritos de papá, comenzó a llorar, aferrándose a mí con miedo, su pequeño cuerpo temblando. Yo también estaba aterrorizada. Mi corazón latía desbocado y mis manos temblaban sin control. Pero sabía que si no actuaba, si me quedaba paralizada en ese momento, las cosas solo empeorarían. Papá estaba al borde de perder completamente el control y no podía permitir que nos lastimara más, especialmente a mi hermana pequeña. En una fracción de segundo tomé una decisión. Agarré la mano de Kristen y corrimos fuera de la casa lo más rápido que pudimos mientras papá nos seguía tambaleándose, todavía gritando con su voz arrastrada por el alcohol. Mi único pensamiento era ponernos a salvo. Recordé lo que mamá siempre me decía para situaciones así: buscar ayuda con los vecinos. Eran los únicos cerca y necesitábamos auxilio urgente. Corrí directamente a su casa, con el corazón acelerado, y comencé a golpear su puerta y tocar el timbre repetidamente. Seguramente parecía un desastre, temblando, llorando, desesperada, pero no me importaba. Cuando abrieron la puerta, nos miraron y entendieron inmediatamente que necesitábamos ayuda. Habían escuchado los gritos de mi padre antes, habían visto destellos de nuestra vida familiar caótica, y probablemente habían comprendido la situación hacía tiempo. Sin dudarlo, nos dejaron entrar y llamaron al 911. También llamamos a mi madre para que regresara a casa. Debe haber notado el pánico en mi voz porque prometió tomar el próximo vuelo de vuelta. Sentí un pequeño alivio sabiendo que la ayuda estaba en camino. Los vecinos me aseguraron que había hecho lo correcto al alejarnos de papá, ya que no había garantía de lo que podría habernos hecho en su estado de embriaguez. Esa noche quedó grabada para siempre en mi memoria. Cuando mamá regresó y se enteró de lo sucedido, primero me abrazó y lloró desconsoladamente por lo que me había pasado. Había soportado años de abuso, pero cuando fue dirigido a mí, a su hija, no pudo tolerarlo más. Fue como si algo dentro de ella se quebrara. Ese fue el momento en que decidió dejarlo definitivamente. Después de que llamaron a servicios de protección infantil, mi madre tuvo que asegurarles que tanto mi hermana como yo nos quedaríamos con ella a partir de ese momento. Mi padre se mudó llevándose algunas de sus pertenencias mientras mi madre iniciaba los trámites de divorcio. Durante este tiempo, mamá me pedía perdón constantemente, expresando su profundo arrepentimiento por no haber dejado a papá antes. Nunca culpé realmente a mi madre, pero sé que todavía carga con mucha culpa por lo que sucedió. A pesar de todo lo que papá nos había hecho, fiel a su naturaleza manipuladora, no se fue sin más. Siguió llamando a mi madre insistentemente, incluso después de haberse mudado y de que ella hubiera solicitado el divorcio, presionando para que reconsiderara dejarlo. A veces incluso insistía en hablar conmigo, intentando hacerme sentir culpable. Me decía cosas como: eres la razón por la que esta familia se destruyó, y nos culpaba a mí y a Kristen por haber huido y llamado a la policía esa noche, como si fuera nuestra culpa por buscar seguridad y tranquilidad, como si estuviéramos equivocadas por no querer vivir más en ese ambiente. Constantemente repetía que incluso con el divorcio, él seguía siendo nuestro padre, y estaría para siempre en nuestras vidas, aunque no quisiéramos verlo. Me aterrorizaba la idea de estar cerca de mi padre otra vez. Rezaba todos los días para que nunca tuviéramos que volver a vivir con él. Afortunadamente, cuando llegó el momento de que los tribunales decidieran, el juez nos escuchó. Le otorgaron a mi madre la custodia completa, lo que se sintió como una victoria. Además, emitieron una orden de restricción contra mi padre por las repetidas instancias de abuso a las que nos había sometido. Esta decisión judicial cambió nuestras vidas para siempre. Fue un gran alivio saber que estábamos legalmente protegidas de él y que no podía acercarse a nosotras. Por primera vez en mucho tiempo, las tres, Kristen, mamá y yo, tuvimos el espacio para sanar lejos del caos y el miedo que había dominado nuestras vidas durante tanto tiempo. Por supuesto, no fue todo fácil vivir con mamá ya que ella tenía sus propios problemas,
pero era mucho mejor que vivir con papá. Durante este periodo, mi madre cayó en una profunda depresión. Acababa de pasar por la dolorosa pérdida de su relación con mi padre y todavía estaba en el difícil proceso de recuperarse de las heridas emocionales y psicológicas dejadas por el abuso que había soportado. Además, enfrentaba la presión adicional de encontrar un trabajo para mantenernos a las tres. Era demasiado para que cualquiera lo manejara sola, y ver cómo atravesaba todo esto sin ayuda fue increíblemente difícil. Afortunadamente, hubo algo de alivio para ella porque a mi padre se le ordenó pagar manutención tanto por mí como por Kristen. Al menos sabíamos que podíamos contar con ese dinero para ayudar a cubrir nuestras necesidades básicas, lo que alivió un poco la carga de mi madre. Algunos años después del divorcio, mi madre comenzó una relación con Félix. Trabajaban juntos en el restaurante y desde el principio siempre estuvo dispuesto a ayudarla. Le había pedido salir varias veces, pero ella siempre lo había rechazado hasta que finalmente aceptó. Regresó de su primera cita radiante de felicidad, y supe que mi madre por fin estaba avanzando en su vida. Lo particular era que Félix era bastante más joven que mi madre, y creo que eso la hacía sentir algo insegura. Recuerdo haberle preguntado sobre él una vez, y se sonrojó visiblemente. Era evidente que temía que la gente la juzgara por la diferencia de edad, pero desde mi punto de vista, yo solo estaba feliz por ella. La había visto llorar tantas veces durante su matrimonio con mi padre, sintiéndose atrapada en una situación tóxica y dolorosa, que verla sonreír y disfrutar de nuevo fue un gran alivio para mí. A través de todo esto, mientras yo siempre he apoyado a mi madre y su relación con Félix, mi hermana Kristen ha reaccionado de manera completamente opuesta. De hecho, detesta a Félix intensamente, y no porque él le haya hecho algo malo. Su profundo disgusto surge más bien de la idea de que nuestra madre siga adelante y esté con alguien que no sea nuestro padre. Por alguna razón, Kristen siempre ha mantenido esta creencia distorsionada, casi idealizada, de que nuestra madre y padre estaban destinados a estar juntos, como si fueran almas gemelas. A pesar de todo lo que pasó entre ellos, ella de alguna manera esperaba que después de unos años separados, eventualmente se reconciliarían y volverían a estar juntos. He reflexionado mucho sobre por qué Kristen se siente así, y honestamente creo que gran parte viene de la influencia de nuestro padre. Lo culpo por sembrar estas ideas en su mente. Aunque yo casi no lo he visto a lo largo de los años, Kristen siguió visitándolo ocasionalmente, después del divorcio, cuando él hacía algo de tiempo para ella. No era algo regular, pero cuando lo veía, parecía que él aprovechaba esas oportunidades para manipular su forma de pensar. Le decía que estaba cambiando y mejorando por el bien de la familia, y que algún día volvería con nuestra madre. Así que cada vez que Kristen regresaba a casa después de pasar tiempo con él, venía llena de esperanza y sueños sobre cómo los cuatro, ella, yo, mamá y papá, seríamos una familia de nuevo algún día. Era difícil escucharla hablar de eso porque en el fondo sabía que nunca sucedería. Intenté hacerla entrar en razón y explicarle que la relación entre mamá y papá había terminado por buenos motivos. Pero ella estaba totalmente convencida de que nuestro padre seguía amando a mamá, y que solo él merecía estar con ella. Sin embargo, ninguna de las fantasías a las que Kristen se aferraba se hizo realidad. Con el paso del tiempo, y mientras Félix se volvía una parte más importante en la vida de nuestra madre, se hizo evidente que mamá había seguido adelante definitivamente. Creo que esa realidad, ver a mamá feliz con otra persona, destrozó el sueño que Kristen había estado manteniendo durante tanto tiempo, y de ahí viene realmente su rencor contra Félix. De hecho, hace 4 años, Félix y mi madre finalmente se casaron. Ha sido maravilloso ver la transformación en la vida de mi madre, verla pasar de estar en un lugar tan oscuro a encontrar la felicidad y la estabilidad con alguien que verdaderamente se preocupa por ella. Félix es una persona extraordinaria, y ha estado ahí para mí y mi hermana cuando lo hemos necesitado. Este año, cuando mi hermana Kristen se comprometió con su novio de la universidad, me contó que planeaba invitar a nuestro padre a su boda. Escuchar esto realmente me sorprendió, pues no he visto ni he tenido ningún contacto con nuestro padre en mucho tiempo. Sinceramente, nunca he entendido por qué Kristen mantiene una relación con él. Fue abusivo, tanto emocional como físicamente. Sin embargo, Kristen parece tener este inexplicable apego hacia él. Sin embargo, era su boda y sabía que no me correspondía decidir a quién debería o no invitar, así que me guardé mis opiniones. Pero entonces ocurrió algo que realmente me molestó. Cuando Kristen envió las invitaciones de la boda, decidió que nuestra madre no podía traer acompañante. Mamá me llamó después de recibir su invitación, confundida y dolida, preguntando si a mí también me habían negado traer un acompañante. Me quedé impactada porque, hasta donde yo sabía, todos los demás podían traer un invitado. Kristen sabía perfectamente que Félix era una parte importante de nuestra familia ahora, no era solo un novio temporal.
Él y mamá estaban casados, así que era increíblemente extraño, incluso hiriente, que ni siquiera hubiera recibido una invitación y, peor aún, que mamá no pudiera traerlo como su acompañante. Cuando mamá confrontó a Kristen al respecto, la situación empeoró rápidamente. Kristen exigió que, por el bien de su boda, prácticamente quería que mamá fingiera ser una familia feliz con nuestro padre frente a sus futuros suegros. A Kristen no le importaba que mamá ahora estuviera casada con Félix. En su mente, veía su boda como una oportunidad para forzar esta reunión fantástica entre mamá y papá. Mamá quedó completamente sorprendida ante esta exigencia y, comprensiblemente, se negó a seguir el juego de Kristen. Después de todo, ¿cómo podría fingir que todo estaba bien con mi padre, y mucho menos actuar como si fuera su esposa de nuevo después de todo lo que le había hecho pasar? Intenté mediar y hablar con Kristen yo misma, esperando hacerle ver lo irrazonables y hirientes que eran sus exigencias. Quería recordarle que mamá tenía todo el derecho de ser feliz, y había seguido adelante con su vida, pero en lugar de escuchar, Kristen se enfureció también conmigo. Se desahogó, acusándome de nunca haber querido a nuestro padre e incluso culpándome por su separación. Escuchar esa acusación de ella fue devastador. Como su hermana mayor, siempre había sido yo quien la protegía del abuso de papá cuando éramos pequeñas. La protegí tanto como pude de su ira, su manipulación y su violencia. Sin embargo, aquí estaba ella, tergiversando la historia, haciéndome parecer la villana en su versión de los hechos. Al final, mi madre tomó la difícil decisión de mantener su postura y no asistir a la boda de Kristen. Después de todo lo ocurrido, las discusiones, las exigencias irrazonables y la tensión emocional, mamá sabía que no podía pretender interpretar el papel que Kristen quería, especialmente cuando significaba faltar el respeto a su propio matrimonio con Félix. En cuanto a mi padre, sí asistió a la boda, pero estuvo lejos de ser una experiencia agradable. Cuando llegó, ya era evidente que estaba borracho. Apestaba al alcohol y su comportamiento era errático, justo como esperaba. Me aseguré de mantenerme lo más alejada posible de él y ni siquiera hice contacto visual durante toda la ceremonia. Ya era bastante difícil estar en la misma habitación que él, y simplemente no podía soportar la idea de interactuar con él. Las cosas empeoraron cuando llegó el momento de los discursos. Se esperaba que papá dijera algunas palabras para felicitar a la pareja, pero en lugar de dar un mensaje sincero, terminó arrastrando las palabras durante el discurso debido a los múltiples vasos de whisky que ya había bebido. Fue vergonzoso de presenciar, y podía notar la incomodidad en los rostros de los invitados. Claramente, invitar a papá a la boda había sido un gran error. Aparte de él, la boda en sí estuvo bien en general. Ahora, después de la celebración, la situación con los suegros de Kristen se ha vuelto complicada. Han comenzado a hacer preguntas sobre nuestra familia, especialmente sobre por qué mamá no se presentó a la boda, ya que la habían conocido antes y habían visto cómo siempre apoya a sus hijos. Supongo que están empezando a sospechar que Kristen podría haber hecho o dicho algo en lugar de ser honesta con ellos. Kristen ha empezado a crear una historia diferente, pintando a mamá de manera negativa. Ha estado diciendo a los familiares de su esposo que mamá no estaba interesada en asistir a la boda, y que a pesar de múltiples ruegos, a mamá no le importó mucho estar presente. Obviamente, esto es una gran mentira. Pero lo que hace esto peor es que Kristen ahora me ha pedido que me involucre. Está organizando un almuerzo con sus suegros después de que regrese de su luna de miel, y quiere que yo esté ahí para respaldarla frente a ellos. Básicamente, espera que yo apoye su versión de los hechos y ayude a convencer a los suegros de que la ausencia de mamá fue algo inexplicable, como si no tuviera una razón real para no asistir. Kristen no quiere que sepan la verdadera historia, que ella había impuesto exigencias injustas a mamá que llevaron al desacuerdo. En su lugar, está buscando que yo la encubra y mantenga la culpa lejos de ella. Esta es la razón por la que estoy en Reddit hoy. Por un lado, Kristen es mi hermana, y quiero apoyarla, especialmente ahora que está comenzando un nuevo capítulo en su vida. Pero por otro lado, mentir para encubrir la verdad solo prolonga el problema, y solo se volverá más complicado si seguimos fingiendo. Los suegros de Kristen merecen saber la verdadera historia si están preguntando, y no estoy segura de poder ser parte de una farsa que hace quedar mal a mamá, solo para que Kristen pueda evitar asumir la responsabilidad. ¿Soy yo la mala si me niego a seguir las mentiras de mi hermana? Actualización 1. Mi hermana Kristen nunca se ha sentido cómoda con la relación entre nuestra madre y Félix. La diferencia de edad entre ellos es de 6 años, siendo Félix más joven que mamá, lo que honestamente no es mucho, pero por alguna razón, Kristen lo considera inapropiado y cree que mamá no debería haberse casado con alguien menor que ella. Lo cierto es que Kristen nunca le ha contado a sus suegros que mamá y Félix están casados.
Su esposo Jacob sí lo sabe, pero el resto de la familia no. Mamá y Félix tuvieron una ceremonia civil sencilla sin grandes celebraciones ni anuncios públicos. Nunca han compartido fotos ni han hecho mucho alboroto al respecto, lo que ha permitido que Kristen actúe como si Félix no fuera una parte permanente en la vida de mamá. Kristen incluso ha llegado al punto de pedirle constantemente a mamá que no mencione su matrimonio con Félix a ninguno de sus amigos o sus suegros, expresando lo avergonzada e incómoda que se siente por ello. Mamá, siendo tan paciente y comprensiva como siempre, solía ceder a las peticiones de Kristen durante mucho tiempo. Nunca se opuso, y mantuvo a Félix en segundo plano cuando Kristen lo pedía, respetando sus sentimientos aunque no era justo, con la esperanza de que Kristen eventualmente madurara. Sin embargo, todo cambió cuando Kristen no permitió que Félix asistiera a su boda. Ese fue el límite para mamá. Ya había cedido demasiado para acomodar la incomodidad de Kristen, pero esta petición fue demasiado lejos. Después de años de ajustarse para hacer que Kristen se sintiera cómoda, mamá finalmente puso un límite. Había llegado a su punto de quiebre y no la culpo en absoluto por defenderse. Sobre mi padre, hace tiempo comprendí que nunca amó verdaderamente a nadie excepto a sí mismo. Si realmente hubiera amado a mamá, jamás la habría sometido al tipo de abuso que le infligió. Una de las razones por las que Kristen está tan obsesionada con la idea de ver a nuestros padres juntos de nuevo, es que realmente no recuerda toda la magnitud del abuso que papá nos causó. Al ser más joven que yo cuando todo ocurrió, sus recuerdos están fragmentados. Mamá siempre me ha pedido que no hable del pasado con Kristen para evitarle los detalles dolorosos de lo que vivimos. Por esto, ella solo recuerda partes del ambiente tóxico, lo que le permite minimizar la gravedad de lo que pasamos. Actualización 2. Gracias a todos por sus consejos. Le mostré la publicación y los comentarios a mamá, y finalmente ella aceptó sentarse a hablar con Kristen esta semana sobre todo. En resumen, mamá le mostró a Kristen los registros del hospital y los documentos del divorcio, y le contó en detalle sobre el abuso que sufrió a manos de mi padre. Kristen, quien se había negado tanto tiempo a aceptar la verdad, se quedó sin palabras. Pude ver en su rostro que esto destruyó la ilusión que había mantenido durante años. Durante mucho tiempo, se había convencido de que los problemas de nuestra familia no eran tan graves. Que quizás mamá y papá solo habían atravesado momentos difíciles, pero ahora, enfrentada a evidencia clara, no podía negar lo que había sucedido. Sin embargo, Kristen todavía trató de defender su postura, sugiriendo que tal vez papá había cambiado después del divorcio, y que quizás ya no era la misma persona de antes. Le pidió a mamá que le diera otra oportunidad, aunque fuera como amigos. Pero en ese momento tanto mamá como yo fuimos firmes con ella. Le explicamos que si realmente creía que papá había cambiado y quería seguir idealizándolo frente a nosotras, sabiendo todo lo que habíamos sufrido, entonces tal vez era momento de tomar distancia la una de la otra. No era una amenaza, sino un límite. Estábamos cansadas de escuchar a Kristen glorificar a papá. Esto hirió profundamente a Kristen. No esperaba que fuéramos tan directas y ha pedido tiempo para procesar todo. Entiendo por qué está dolida, pero también creo que necesitaba escucharlo. No es que yo quisiera que ella dejara de hablar con papá. Ella tiene derecho a tener su propia relación con él. Sin embargo, lo que sí quiero es que deje de idealizarlo y abandone su expectativa irreal de reunir a la familia. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Finalmente, Kristen les contó la verdad a sus suegros sobre la verdadera razón por la que mamá no asistió a su boda. Creo que después de conocer toda la magnitud de la verdad, se dio cuenta de que ocultarla y culpar a mamá no solo era injusto, sino que estaba dañando su relación. Debe haber sido difícil para ella admitir la verdad, pero lo hizo de todos modos. Una vez que sus suegros entendieron la realidad de lo que nuestra familia había vivido, fueron mucho más comprensivos sobre la ausencia de mamá. Y desde entonces, Kristen ha dado un paso importante al disculparse también con mamá. Mamá, como es característico en ella, ha sido comprensiva y está dispuesta a perdonar. También tomó la iniciativa de hablar con los suegros de Kristen, suavizando las cosas y aclarando cualquier malentendido. Por ahora, Kristen ha reducido el contacto con papá. Ha sido un alivio ver que toda esta situación complicada finalmente se ha resuelto.